Muy buenas, ¿qué tal mi querido infoproductor digital? ¿Te gustaría saber una de las estrategias más potentes para tu negocio? Pues en este vídeo vas a aprender qué es un podcast paso a paso, cómo funcionas y por qué lo necesitas ya en tu herramienta de marketing, en tu estrategia y todo lo que va a hacer por ti en tu negocio. Yo soy Marta García de www.martagarcia.tv y creadora del máster lanzatunegocio.com y en este vídeo vas a aprender los imprescindibles para crear y lanzar tu podcast. Pues muy bienvenido ya a este súper video entrenamiento que es un podcast y cómo funciona, que te puedo asegurar que tiene el potencial de cambiar totalmente tu enfoque de marketing para potenciarlo enormemente en tu negocio. Así que vamos a ver ya qué es un podcast y cómo funciona. Lo primero, ¿por qué necesitas ya un podcast en tu estrategia de marketing? La primera razón es porque vas a llegar a miles y miles de personas. No te puedes ni imaginar el alcance que tiene los podcasts y ahora te voy a contar mi experiencia, que yo en la actualidad tengo 2 programas de podcast. Lo segundo, vas a destacar muchísimo entre tus competidores. En Estados Unidos ya llevan muchos años haciendo podcast, pero en España, en el mundo latino todavía no. Hay un enorme campo de posibilidades y como dice el refrán, quien llega primero llega 2 veces. La tercera razón es porque vas a crear un vínculo muy estrecho con toda tu audiencia y toda tu comunidad. No te imaginas los nuevos clientes que cuando les pregunto, y mis nuevos alumnos, cómo me habéis conocido, me dice: Marta, soy fan de tu podcast. Así que es una forma de llegar a muchísima gente y de generar ese vínculo mucho más estrecho. El siguiente punto es que no está saturado. Quedan por lo menos 3-4 años muy fuertes de un boom muy grande que va a venir respecto al podcasting, mejor dicho, así que es el momento de que te subas a esta ola, a esta gran oportunidad que es el podcast, porque te puede traer muchísimas alegrías, no solo ahora, sino en el futuro. La quinta razón es porque es tu programa de radio. Es un programa de radio gratis. Ojalá todas las herramientas de marketing fueran tan baratas. No cuesta prácticamente nada. El coste de negocio es mínimo, a menos de $8, como te voy a explicar ahora con la herramienta que necesitas para tu podcast. Así que es una estrategia súper low cost y que te da unos resultados increíbles. Así que espero que estas razones te hayan convencido para lanzar ya tu podcast. El siguiente punto, ¿qué es un podcast? Pues es una publicación digital de archivos multimedia, normalmente son en audio, aunque también puede haber la versión en vídeo, que te permite que te puedas suscribir. Para que sea un podcast tiene unas características. Lo primero es que es episódico, tienes que tener una continuidad. Lo segundo, generalmente es descargable, lo puedes visionar en las distintas plataformas, incluso descargártelo. Y también generalmente se realiza en formato MP3, en formato audio. Aquí te presento mis podcasts porque te voy a hablar mucho de lo que he aprendido durante ya más de 2 años con el podcast en www.martagarcia.tv/podcast. Ahí encuentras mis 2 programas semanales, que es Lanza tu negocio y vive de tu pasión, donde te enseño paso a paso a cómo lanzar tu negocio digital, tu negocio de coaching o de marca personal en menos de 90 días, con mi método probado paso a paso. Es muy práctico. Y luego hay otro episodio que es Diario de mi negocio, donde te cuento el día a día de mi negocio. Generalmente se publican lunes y miércoles a la 1 de la tarde en las distintas plataformas como iTunes, Spotify y eBooks, que ahora te voy a comentar cómo aterrizarlo ya en tu negocio. ¿Por qué es tan importante el podcast? Bueno, pues nació en el 2004 por un periodista, Ben Hemsley, que empezó a acuñar este término. Podcast venía del iPod, que es la forma en que se difundía el contenido, y de broadcasting. Así que nació hace ya muchos años y el podcast ha venido para quedarse. Así que luego me comentarás en los comentarios si conocías todo esto. Vamos con el siguiente punto. ¿Qué tipos de podcast tenemos? Pues hay, por así decirlo, como 3 grandes bloques. Lo primero, por el tipo de formato. Lo primero pueden ser entrevistas y quiero que apuntes, que vayas tomando notas para que elijas
cuál es tu tipo de formato que vas a elegir. Imagínate, 1, entrevistas a expertos. 2, si va a ser de formación, muy basado en píldoras de contenido 100% prácticas. 3, puede ser de divulgar novedades sobre tu campo, sobre algo que quieras contar. El 4 formato pueden ser retransmisiones en directo de eventos que organices, de charlas. El 5 formato puede ser simplemente para entretener. Si estás en el mundo de la formación, será un entretenimiento educativo. También otro formato que funciona muy bien es para relatos. A muchas personas que pues se dedican al mundo de la comunicación y utilizan sus podcasts para relatos, cuentos. Y el 7 formato, audiolibros. Puedes, por ejemplo, hacer reseñas de libros, los puedes ir leyendo. O sea que, como ves, mucha gente solo conoce el tipo de formato de formación, pero hay muchísimo más. Yo lo que te invito es que sea un híbrido. Por ejemplo, mi podcast es una mezcla entre formación, mucha formación 100% práctica, píldoras para lanzar tu negocio digital de coaching o de marca personal, y también entrevistas a expertos. O sea, hacemos una combinación, como igual que vas a un buffet libre, no siempre comes lo mismo, pues lo mismo en tu podcast. Así que cojan ese cuaderno y bolígrafo para ir haciendo los ejercicios que te planteo en este vídeo. Y recuerda, suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos que hago prácticamente a diario. Vamos con lo segundo, con la duración. Tenemos 4 tipos de podcast según la duración. Lo primero, el micro, que sería de 5 a 10 minutos y funciona muy bien. Tengo que decirte que yo antes hacía podcasts mucho más largos, de 20 minutos, 25. ¿Por qué? Pues con la mentalidad de si la persona va al gimnasio o se desplaza a su oficina de trabajo o va a hacer la compra, que generalmente suele ser media hora, pues que le acompañara un episodio completo del podcast. He probado otros formatos de duración, como los micro, de 5 a 10 minutos, y también funcionan increíblemente bien. ¿Por qué? Porque te dejan con ganas de más. Así que yo te invito a que hagas una mezcla entre micro, de 5 a 10 minutos, combinados con alguno un poquito más largo, de 10 a 20 minutos. Luego tenemos el mediano, formato mediano, que ya sería de media hora a 45 minutos, y el largo es a partir de más de 1 hora. Así que elige cuál va a ser la duración de tu podcast. Y vamos ahora con una de las claves, que es la frecuencia. Recuerda, en esta vida, igual que en YouTube, que sabéis que soy apasionada de estas 2 estrategias, del podcast y de YouTube, lo más importante es ser constante, es lo que te premia, es lo que te va a llevar a lo más alto de los podcasters y al número 1 que sea tu programa. La frecuencia, tenemos diarios, sí, generalmente suelen ser de lunes a viernes, quitando fines de semana. Los semanales, que suelen ser lo más recurrente, 1 a la semana. Quincenales ya serían como 2 cada 15 días, y mensuales, 1 al mes. Yo te invito que al menos, para ir acostumbrando a tu audiencia, ir generando esa comunidad y ese engagement, que sea que menos que 1 a la semana. De hecho, fue tal la revolución cuando yo empecé a hacer podcast, que por eso decidí tener 2 programas y hacer 2 a la semana. Genial, vamos a ver ahora tips para lanzar tu podcast. Recuerda mantener un día concreto en la publicación, educar a tu audiencia. Hay días muy buenos entre lunes a jueves. No te recomiendo los viernes que publiques tu podcast y salgan los viernes. ¿Por qué? Porque es el día donde la gente ya está en modo weekend, fin de semana, y quieren desconectar. Y los fines de semana puede ser interesante probar el domingo. Viernes y sábado la gente ya está más en descanso después de una semana de trabajo, pero el domingo se vuelve también a retomar la frecuencia con que la persona consume podcast y formación. Vamos a ver ahora una cosa súper interesante que te va a ayudar muchísimo, y es el punto número 2, definir tu fase del funnel. Si estás en el mundo de la formación, eres coach, emprendedor, seguramente tendrás embudos de venta, y si no, pues no te pierdas este canal, porque te voy a enseñar muchísimo de marketing 100% práctico y de estrategias de negocio para lanzar tu negocio. Así que vamos a ver en qué fase del funnel metemos la estrategia del podcast, y hay 3 opciones. Lo primero, que sea un podcast con contenido TOFU, que se llama Top of Funnel. Es decir, el Top of Funnel, aquí imaginaros que este es un embudo de ventas.
aquí arriba sería el top of funnel, arriba del todo, es decir, son usuarios, son personas que están en la primera etapa de tu embudo de ventas, es decir, que todavía no saben quién eres seguramente, que te empiezan a descubrir pero no saben mucho de tus programas, de cómo puedes servirles y tampoco tienen intención de compra todavía, porque te acaban de conocer, o sea que es TOFU, aquí, top of funnel. Segundo nivel de podcast puede ser contenido que se llama MOFU, que es middle of funnel, que estaría por aquí en medio, es decir, son personas que ya te conocen, que ya conocen tu marca, que ya han interactuado y están en fase de investigación, o sea, quieran saber más de ti. Seguramente sean personas que ya estén a punto de caramelo de comprarte y el podcast simplemente es una forma de decir, venga, pues voy adelante con esta persona, de generar esa confianza. Y luego el tercer nivel se llama BOFU, Button of Funnel, que sería la parte final del embudo, que ya sería un contenido muchísimo más específico, es un público muy segmentado y que ya está dispuesto a comprar o seguramente ya te haya comprado y sea cliente recurrente. Por eso tienes que decidir, esto es muy importante, en qué fase del funnel te vas a enfocar. Si va a ser BOFU para seguir retroalimentando a tus clientes, aumentar el ticket medio por cliente, segmentar muy bien a tu audiencia para lanzar nuevos programas, incluso blogs temáticos. Si van a ser personas pues que ya saben un poquito de ti, les vamos a impulsar a que pues definitivamente compren con nosotros, o si van a ser adoctrinar a tu audiencia, TOFU, top of funnel, gente que todavía no te conoce. Mi podcast es un híbrido entre TOFU, arriba del todo del funnel, y MOFU, es decir, es mucho de adoctrinamiento, de enseñar muchas píldoras prácticas a personas que todavía no nos conocen, pero también reeducar y educar a clientes que están a punto pues de empezar un programa, el Master lanzatunegocio.com, con nosotros y demás. Así que yo te invito a que reflexiones en qué fase del funnel se va a enfocar tu podcast, porque cambia muchísimo, como lo vamos a ver en próximos vídeos de esta serie que es Lanza tu podcast en 7 días. Yo te invitaría, si me hicieras la pregunta de, bueno, Marta, ¿en cuál me enfoco? Si estás empezando con tu negocio digital de coaching o formación, que te enfoques en atraer clientes de TOFU, top of funnel, para que vayan pasando por tus embudos de venta. Vamos a ver ahora las 3 fases de un podcast. Mucha gente se lía con estos pasos y empiezan a meter fases y fases donde no tienen que meterlas, así que son 3. Lo primero, planificación. Recuerda, cada hora que planifiques te va a ahorrar por lo menos 10 horas de ejecución. Vamos a planificar tu podcast. Segundo, grabación y edición. Grabar los podcasts y editarlos, que también aquí te enseñaré porque incluso lo puedes delegar con personas que por muy poco dinero te lo editan. Y tercero, muy importante y mucha gente se olvida de esta fase, es distribución. Hay que distribuir tu contenido de una forma estratégica y la publicación. Hay que publicarlo en todas tus vías, redes sociales, blog y demás. Vamos ahora con un tema fascinante para ir entrando en una cosa que te quería comentar, y son las plataformas más populares. Vamos a verlas ahora mismo y te voy a enseñar en unos segundos también cómo se aterriza esto en tu negocio y un montón de trucos adicionales que te van a ayudar muchísimo en el lanzamiento de tu podcast. Las plataformas más populares son iTunes, sí o sí tienes que estar en el SAN Apple, que es de la plataforma de Apple. Segundo, eBooks, que es muy popular y genera mucho engagement. Y tercero, recientemente ha entrado también muy fuerte en el mercado de los podcasts, Spotify. Así que mínimo tienes que estar en estas 3. Luego hay otras adicionales, podríamos hablar de muchas, que es como SoundCloud, que también entró fuerte en el podcast, se ha quedado un poquito para atrás, por eso la nombro como adicional. No es necesario que estés ahí. Si no tienes equipo, pues que te suba, por ejemplo, los episodios a SoundCloud. Y tenemos también YouTube. Todos los que me seguís a YouTube, que cada vez somos más y más, está creciendo muchísimo nuestra comunidad en YouTube de Marta García TV, verás que yo todos los días lo publico también en YouTube. Por eso hay un vídeo diario prácticamente en el canal, porque los 2 podcasts de la semana se publican también en YouTube para que nadie se lo pierda. ¿Y qué más? Decirte que en el próximo vídeo de esta serie Lanza tu podcast te voy a enseñar paso a paso
cómo crear tu podcast de éxito. Así que ahora vamos a irnos a trucos adicionales que te quiero enseñar. Si vas a mi web martagarcia.tv/podcast, verás que aquí está absolutamente, vamos a dejar que se carguen todos los episodios. Un truquito que te doy: cuando lo promociones en tus redes sociales, no le lleves directamente a iTunes, no le lleves a eBooks, no le lleves a ninguna de las plataformas externas. Llévale a tu web que sea /podcast. ¿Por qué? Porque si no, no podemos, es decir, en herramientas o en web como eBooks, iTunes, que ahora te enseñaré, no podemos poner el píxel de Facebook. ¿Y qué sucede? Que no podemos hacerles retargeting, que es una estrategia de marketing muy potente para perseguir de forma estratégica a clientes potenciales y que finalmente tomen la decisión de compra y moverles, e impulsarles a servirles y que compren. Por eso, yo te invito a que siempre le lleves a tu web, que hagas, si no lo tienes, una pestaña que se llame podcast. Aquí vas subiendo todo el contenido y así no pierdes audiencia y no le llevas a plataformas que no puedes controlar. Tenemos aquí ebooks, que en próximos episodios de esta serie Lanza tu podcast te voy a enseñar cómo subirlos, que es muy fácil. Para esto necesitarás la versión Pro para subir más y más contenido si vas a hacer muchos podcasts, pero te sale muy muy baratito y económico cada mes. Y aquí tenemos, todos serían en iBooks, tenemos también iTunes, que sí o sí tienes que estar en el Apple de los podcasts, y siempre invitar a tu audiencia a que te dejen reviews. De hecho, muchísimas gracias por todas las reviews tan maravillosas que nos estáis dejando, de increíble, fantástico los podcasts, absolutamente genial. Pídeselo a tu audiencia porque te ayuda muchísimo a posicionarte. Y Spotify, la gran sorpresa que ha venido muy muy fuerte. También en próximos episodios te diré cómo estar en Spotify. Así que si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete ahora al canal y te espero en el próximo vídeo. Y recuerda que te espero en los comentarios. Dime qué te ha parecido el vídeo, si conocías todas estas funcionalidades que puede tener tu podcast y cuál es tu compromiso y tu plan de acción con lo que te acabo de explicar.